Bueno, no sé, la idea es charlar de lo que ustedes quieran en principio, porque nos faltó clases sobre Hernández, prácticos sobre Hernández, la novela, Amarás a Dios, etcétera. Pero si tienen alguna duda sobre las otras preguntas, también la podemos repasar, digamos. Creo que vimos bastante de Mure Rosa sobre todo. Pero bueno, podemos repasar un poquito. Si se terminan los 40 minutos, saben que volvemos con el mismo link y seguimos un rato más. Así que podemos charlar libremente. ¿Pudieron leer la novela, Marás? Hola, ¿qué tal, Hola, hola. Victoria? O sea, no la terminé, estoy en proceso. Sí. Respecto, en realidad, a la consigna, tengo bastantes dudas. Si bien tuvimos el virtual con Andrea, me parece que no se desarrolló tanto el concepto de capitalismo gore, Ajá. em, que, no sé, con eso tengo bastantes dudas. Sí, bueno, el libro, la verdad que el libro Capitalismo Ahora es muy agradable de leer, digamos, porque es un ensayo medio literario, con muchos inventos, denominaciones y todo, empezando por el mismo nombre, ¿no? Capitalismo Gore, porque gore es un término que viene del cine, ¿no? Gore o splatter es lo mismo, son esas películas muy sangrientas, ¿no? Donde generalmente hay, bueno, asesinatos a mansalva y decapitaciones, descuartizamientos, ese tipo de cosas, ¿no? Generalmente cine tipo clase B. De ahí saca la idea de gore, que está adaptada al español, está en el diccionario, por eso digo gore. De ahí saca el título, ¿no? Y bueno, lo que hace el autor es aplicarlo a, bueno, justamente todo el resto de cosas que hemos visto respecto de la manipulación de los cuerpos, de la distribución de la vida y la muerte, ¿no? Lo que hasta ahora veníamos viendo por ahí como biopolítica y ahora también lo trasladamos a necropolítica o tanatopolítica a partir del concepto que viene de Akil Membe, que es el filósofo africano que todos citan, ¿no? En la bibliografía. Y ella también, el capítulo de necropolítica, también lo saca de ahí, ¿no? O sea, necropolítica ya directamente como la aplicación sistemática de sistemas de muerte, ¿no? De sistemas para liquidar gente, que en el caso de los migrantes aparece de una manera privilegiada, junto con la idea también que creo que está en la pregunta, me parece, del tema de la inermidad, ¿no? Que habíamos hablado en las primeras clases. Sí, está también. Claro, que eso lo Están saca. los tres, necropolítica, capitalismo gore e inermidad. Y a Claro, mí se me exacto. hace como que la diferencia entre capitalismo gore y necropolítica, como que por momentos se me hacía como que era igual de lo que vi del teórico. La verdad que todavía no llegué a leer ese ensayo. Claro, claro, no, en realidad el capitalismo gore es como un conjunto y necropolítica es una parte. Pero bueno, en ese sentido tienden un poco a identificarse, inevitablemente, sobre todo en este caso. Igual, por supuesto, el libro es más largo y tiene muchísimas otras cosas, pero recopila cosas que ya habíamos visto antes, como el tema del segundo estado también, que acá también es muy aplicable. El segundo estado en el sentido de las mafias, ¿no? De las mafias que trafican y que, bueno, en este caso particular es el tráfico de personas, pero que está asociado también al tráfico de drogas, al tráfico de armas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido también hace mucho hincapié en ese tema, ¿no? En el tema del segundo estado, que se ve mucho en la novela, en el sentido de que, bueno, lo que serían parapoliciales o paraestatales o directamente mafias intocables, ¿no? Que se sabe que existen, pero nadie las puede combatir. Y eso es porque simplemente son cómplices de estamentos
estatales o oficiales que no intervienen, porque obviamente el poder del Estado debería ser muchísimo más grande que el poder de estas mafias, y sin embargo son las mafias las que prevalecen, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con todo este tema de la explotación de los migrantes desde ya, pero también el secuestro, la utilización más que nada de las mujeres para trata sexual, no solo de las mujeres, pero obviamente siempre es mayoritario, que, bueno, en el caso de la novela aparece también, en este caso, en el personaje de Elena, ¿no? La chica que, bueno, de la cual de alguna manera se enamora Walter y que es violada sistemáticamente y no puede soportar ese horror y desaparece prácticamente, ¿no? Pero en realidad está también la cuestión de la incorporación de los migrantes, o de algunos migrantes, digamos, los más jóvenes, los más fuertes, digamos, al sistema de sicariato, ¿no? Que también funciona, es decir, eso que habíamos hablado en su momento de Ciudad Juárez, ¿no? Que de alguna manera los jóvenes son forzados a participar de esas grandes bandas mafiosas, tiene que pasar una serie de pruebas que generalmente tienen que ver con, a su vez, matar gente o violar mujeres, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver, todo esto tiene que ver con el capitalismo Bore y particularmente vuelvo a lo de la inermidad, ¿no? Que habíamos visto al principio, porque eso lo sacan de Horrorismo, ¿no? Que es el libro de Adriana Canevaro, que, bueno, está citado, no hace falta que lo vayan a buscar o a leer, ¿no? Pero que distinguía entre la vulnerabilidad y la inermidad, pero que, bueno, todos somos vulnerables, pero podemos resistir. La producción sistemática de inermidad implica que son personas que ya no pueden resistir. Eso que en realidad sería propio del campo de concentración, se extiende a otras instancias fuera de los campos de concentración, porque los migrantes son personas que realmente llegan a ser inermes, literalmente, pueden hacer con ellas lo que quieran directamente, si no mueren solas por inanición o porque se caen del tren, por ejemplo, en el caso de la bestia, que se caen del tren y mueren o quedan baldados, quedan inválidos, en el sentido tradicional del término, porque pierden una pierna o brazos o lo que sea. Después pueden ser secuestrados, pueden ser, en algunos casos, secuestrados para obtener rescate, en otros casos para ser traficados y en otros casos directamente como simple diversión, prácticamente, de torturarlos y matarlos, ¿no? Piensen que llegan desde Honduras, en este caso, ¿no? Los personajes de la novela, ¿no? Puede ser Guatemala, en el caso de la película que yo les mencionaba, la Jaula de Oro, en realidad salen de Guatemala, es lo mismo prácticamente. Digamos, en el caso de Honduras tienen que atravesar a su vez Guatemala y después todo México, que es una cantidad enorme de kilómetros donde puede pasar cualquier cosa, obviamente. En cualquier momento pueden ser parados por la policía o por estos grupos que no se sabe si son parapoliciales, son privados, es lo mismo, hasta llegar al muro, digamos, o por lo menos a la frontera, digamos, en general la frontera, ¿no? No es todo muro, pero en general el muro se fue extendiendo cada vez más a partir de como se menciona al principio de la novela, del gobierno de Clinton, pero después se sigue haciendo el muro y las vallas, etcétera. Y las patrullas migratorias que están del otro lado, que en algunos casos pueden llegar a apresar a la gente y en otros casos directamente la matan también, ¿no? Están los que se llaman safaris, ¿no? Safaris que son tipos también norteamericanos que hacen eh, incursiones a la frontera para divertirse cazando migrantes, ¿no? O sea, esto ocurre también. En el caso, bueno, de la novela, también hay que tener en cuenta un poco la cuestión formal, ¿no? Es decir, cómo se construye la novela, porque si no, estamos muy pendientes del contenido, porque esa novela cuya referencia es tan fuerte,
contextualmente, y encima ahora con las políticas de Trump de deportaciones masivas, bueno, es muchísimo más actual todavía la novela, ¿no? Imagínense que muchas personas que son deportadas han pasado por este calvario, son como una especie de destilado de miles y miles que lo intentaron y no lo lograron, y llegaron a Estados Unidos y ahora están siendo deportados, ¿no? Así que esto hace que la novela sea actual, tiene una referencia muy fuerte, muy tiránica respecto de la forma, ¿no? Que en este caso particular tiene que ver con el recolectar miles de, de, ¿cómo se llama? De testimonios, ¿no? Básicamente, porque Hernández participó de recoger testimonios oficialmente, y con todos estos testimonios, bueno, en lugar de volcarlos a una crónica periodística o semi-periodística, lo que hace es construir una novela con técnicas de figuración o ficcionalización típicas, ¿no? En este caso particular, el relato en primera persona, por ejemplo, que recién al final, bueno, no terminaste de leerla, pero bueno, recién al final aparece una tercera persona, ¿no? El relato en primera persona con un personaje que es como una amalgama de muchos de los personajes que habrá conocido Hernández personalmente, ¿no? Un chico, un adolescente. Y después, bueno, la creación de otros personajes como el profeta, que es un personaje que quizás haya conocido, por supuesto, personajes similares, ¿no? En este caso es por ahí el personaje más ficcional de todos, quizás, ¿no? Por la función que cumple, por sus apariciones, bueno, y también por su incidencia en el final, justamente, ¿no? Y eligió eso, digamos, eligió hacer una novela, como podría haber elegido hacer un texto de crónica o directamente volcar los testimonios, que en realidad deben ser miles de folios, como una especie de CONADEP, digamos, que están archivados, que se pueden consultar, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, en el caso de Valeria Luiselli, también mexicana, que publicó una novela hace unos años muy famosa que se llama El Desierto Sonoro, una novela muy hermosa, pero que toca el tema de los chicos estos que están eh, presos, digamos, en Estados Unidos, a punto de ser deportados, pero lo toca digamos, de refilón, ¿no? En la novela. Y después escribe paralelamente un texto de crónica que se llama Los chicos perdidos, los niños perdidos, donde vuelca su experiencia como voluntaria en el caso de los chicos que están del otro lado de la frontera en instituciones especiales esperando a ser deportados si llegan a la mayoría de edad. Porque el tema es que si son menores no los pueden deportar, pero al mismo tiempo, si son menores, tampoco lo pueden entregar a la familia. Bueno, en principio, por muchas razones, pues la familia puede haber muerto toda, los padres, etcétera, porque muchas veces cuando cruzan el muro, los padres se ofrecen como señuelo y dejan que los chicos sigan. Entonces los chicos sobreviven, pero los padres no. Por ahí tienen parientes en Estados Unidos o en México, o en otros países del sur, como este caso, de Centroamérica, como Honduras o El Salvador o Guatemala, pero es muy difícil probar que son parientes, porque por ahí no tienen papeles y además judicialmente es muy complejo llegar a un juez, los jueces los citan de vez en cuando, los chicos por supuesto no hablan español, no hablan inglés, hablan español, los jueces no hablan español, entonces necesitan intérpretes, que generalmente son voluntarios, y abogados, que generalmente son voluntarios, y bueno, y los chicos son miles los que están en esa situación, ¿no? Que en algunos casos, bueno, pasan y consiguen trabajo, pero bueno, de manera ilegal, obviamente, y terminan trabajando de cualquier cosa, ¿no? Y al principio de la novela, si ven eso, bueno, ahí está un poco bastante claro cómo se construye la idea de Estados Unidos como un paraíso al cual llegar, aunque haya que atravesar, digamos, un terreno totalmente inhóspito y las posibilidades sean mínimas, ¿no?
eh, cuando se describe cómo es la vida ahí en Honduras, donde están ellos, eh, sobre todo que hasta no tienen ni siquiera los papeles de la casa, de la tierra donde viven, ¿no? Como para mostrar, pero es de ellos, ¿no? Desde un abuelo que llegó a tener una tierra, bueno, hubo un terremoto, después una inundación, después el gobierno le robó tierras y después se quedaron con una pequeña casa en la cual tienen que trabajar todos para lograr la subsistencia diaria, porque no tienen ni siquiera un terrenito para cultivar su propia comida, digamos, ¿no? Entonces, la idea de alcanzar Estados Unidos aparece como un paraíso absolutamente artificial en este caso, pero no el paraíso artificial de la droga, sino el paraíso artificial construido a través de discursos que les van llegando oralmente, a través de las películas, a través de todas estas tecnologías, digamos, de comunicación, que les hace parecer que, bueno, llegar a Estados Unidos sería una solución para sus vidas, ¿no? Y en realidad, como decía antes, los que llegan son mínimos, son muy pocos, porque lo que tienen que atravesar es horrible y es una abyección constante, cada vez más profunda, ¿no? El viajar en el techo del tren y después en otros trenes, en vagones este, donde están apiñados, donde tienen que hacer sus necesidades, donde no tienen para comer, donde de vez en cuando aparecen estos refugios, ¿no? Generalmente regenteados por religiosos, donde les dan comida hasta que pase el próximo tren, pero constantemente amenazados por las patrullas de inmigración o los parapoliciales o las bandas mafiosas, que en realidad son como varias caras de la misma moneda, ¿no? Bueno, la elección estética fue esa, hacer de esto una novela, una ficción basada en hechos reales, por decir así, porque no llega a ser exactamente una no ficción, como se dice, porque los personajes están inventados, ¿no? Están inventados, pero inventados sobre la base de amalgama de muchos casos reales, culminando, digamos, en lo que fue la masacre de Tamaulipas, que es una de tantas, pero esta fue por ahí la más famosa, ¿no? La masacre de Tamaulipas, que, bueno, todavía no tiene ninguna solución, aunque hubo muchos sospechosos y algunos procesos que se iniciaron al respecto, pero que nunca terminaron, ¿no? Y el problema que representa para México, obviamente, tener que hacerse cargo no solo de sus propios migrantes, sino también de los migrantes de los países que están al sur, ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos hace responsable a México también por eso, ¿no? Por los países de Centroamérica que constantemente están proveyendo estos cuerpos que se desplazan en función de llegar a trabajar eh, a Estados Unidos, ¿no? A cualquier lado, sea Los Ángeles, sea Texas, sea cualquier lado donde puedan meterse y trabajar de manera ilegal por 2 pesos, porque en realidad les va a pasar lo mismo que les pasa en su propio país, a la mayoría, ¿no? Porque ya no son épocas en donde los inmigrantes podían llegar de otra manera a ser en algún momento legalizados o a ganar un poco más decentemente. Ya hace mucho que eso no existe, pero todavía queda el imaginario de Estados Unidos, del primer mundo, de ganar en dólares, de mandar dólares al exterior, es decir, mandar dólares a sus propias casas, ¿no? Donde quedaron sus familias. Bueno, Trump justamente está ahora prohibiendo las remesas, es decir, prohibiendo que manden dólares a sus familias, o cuando van a hacer eso los agarran, ¿no? Es decir, que todo eso está ya completamente liquidado, pero es un proceso que viene de hace mucho, ¿no? De hace mucho produciéndose, una degradación constante. Por eso también por ahí se habla, creo que es en Capitalismo Gore o en el libro de Moore, o en el texto de Moore,
donde también se habla de necropolítica y de ecocidio, aunque sirva mejor para la primera pregunta, pero está relacionado todo, ¿no? La idea justamente del desplazamiento forzado, de la depredación colonial que produce justamente la necesidad de emigrar, la necesidad de ir y la aparición de un cuarto mundo, ¿no? Cuando ya la denominación de tercer mundo estaba agotada, hace mucho que el tercer mundo no es algo eh, digamos, no una expresión que se utilice, porque el segundo mundo, que era, se supone, la Unión Soviética y sus satélites, ya no existe. El cuarto mundo es, en realidad, la pobreza extrema en los países supuestamente del primer mundo. O sea, lo que pasa en Europa con los africanos o con los musulmanes, bueno, en Estados Unidos pasa con los latinos, pero es una persecución constante, porque por un lado, y paradójica además, porque por un lado los necesitan para trabajar, para hacer las peores tareas que nadie quiere hacer, pero por otro lado no pueden controlar la cantidad, al no ser una economía planificada, digamos, el capitalismo, no pueden, no saben cuántos necesitan, cuánto exactamente van a necesitar. Pueden saber cuántos necesitan ahora, pero no el año que viene. Entonces están en eso, digamos, en atraer y deportar. Más el tema de que, bueno, las familias tienen hijos, entonces hay nuevas generaciones, y entonces, bueno, eso no se puede calcular, ¿no? Entonces hay lo que se llama un proletariado internacional también, ¿no? Un proletariado internacional o surglobal, que tiene que ver con justamente esta gente que de alguna manera está disponible para ir a trabajar al primer mundo, pero que en cualquier momento puede ser a su vez deportada, ¿no? Y esto uno puede pensar en el milagro alemán del siglo 50, por ejemplo, la reconstrucción de Alemania que estaba destruida por la guerra, se hizo en gran medida por inmigrantes turcos, ¿no? Que los trajeron para trabajar en la construcción, ¿no? Hay algunas películas de Fassbinder sobre esa época, donde, bueno, los inmigrantes turcos desplazaron en parte a trabajadores alemanes, pero eran, bueno, eran más baratos, se les permitía vivir en Alemania y tuvieron familias, trajeron a sus propias familias también. Bueno, y la situación se fue haciendo inmanejable, ¿no? Entonces, bueno, tuvieron que también empezar a expulsar, empezar a cortar leyes más permisivas, etcétera, ¿no? Pero todo esto de ahí viene la distinción que yo le había contestado a alguien, no recuerdo si es alguno de ustedes, si fue a Juana o alguna otra persona que me consultó respecto de eso, que la diferencia entre antropoceno y capitaloceno, más allá de que hay muchos senos en ese sentido, es interesante porque hablar de antropoceno parece juntar a, bueno, a toda la especie humana, ¿no? Como un conjunto que se encarga de depredar el planeta. Y bueno, lo que dice Moore, no es así. Digamos, porque eso disimula la responsabilidad del capitalismo como modo de producción extractivista mucho antes de la revolución industrial, ¿sí? A partir de la era de los descubrimientos, como se la llama, los descubrimientos por parte de Europa, porque ya los países estaban descubiertos por sus propios habitantes, ¿no? Pero América Latina, África, Asia, empezaron a ser depredados mucho antes de la revolución industrial. Y esa depredación es característica del capitalismo, ¿sí? Es el capitaloceno. No implica la misma relación que tienen los pueblos originarios con respecto a la tierra, al ecosistema, que no era una relación en principio de depredación, por muchas razones que no viene al caso, pero no es por idealizar tampoco a los pueblos originarios, pero obviamente eran pueblos que dependían de un tipo de vida en el cual tenían que preservar el ecosistema para que se pudiera reproducir y para poder tener formas de alimentación sostenibles y en general formas de vida sostenibles, ¿no? Algunos, bueno, con grandes sistemas para eso, ¿no? Como los aztecas o los incas, obviamente, con sistemas sumamente complejos para tener permanentemente comida, mantenerla, etcétera.
Bueno, después la depredación empieza con los metales preciosos, ¿no? La plata, el oro, y después también con alimentación, con productos alimenticios, después con el petróleo, con el estaño, con lo que fuera. Bueno, todo eso implica una, una depredación, un ecocidio, ¿no? Un ecocidio que a su vez obliga a las familias que subsistían en ese momento eh, a emigrar, dentro o fuera del país. Sí, Federico, ¿estás por ahí? Sí, sí, ahí está, sí, sí, por favor. Sí, tenía dos preguntas. Bueno, la primera era, entonces capitalismo Gore sería como la mezcla entre lo que es la manipulación de los cuerpos, onda, la biopolítica, la necropolítica, el segundo estado y la inermidad. Sí, sí, yo creo que sí, está todo incluido, digamos, ¿no? Está todo incluido en eso. Ella, o sea, Jack Valencia, al principio explica lo que es el capitalismo gore, así simplemente relacionándolo con esta palabra que yo decía de gore, ¿no? Como el tema de las películas, ¿no? Que bueno, que es simplemente eso, ¿no? Una destrucción sistemática de los cuerpos. Pues se dedica un capítulo a cada elemento y no se puede leer todo el libro, pero cada capítulo está dedicado a algo en particular y hay uno que está dedicado a la necropolítica, como una parte del capitalismo gore. No es lo mismo, pero bueno, obviamente está relacionado, y lo que dije al principio, si aunque sea ven los capítulos, bueno, van a ver cada uno de lo que trata. Pasa que es un libro que tiene 200 páginas, pero bueno, el capítulo de necropolítica es el que por ahí es el que más sirve para este caso, y también alguna otra bibliografía que vimos al principio, pero después no la retomamos, como Cuerpos que Importan de Judy Butler, ¿no? También tiene que ver con la migración, ¿no? Con el tema del inmigrante y por supuesto, también el Homo Sacer que habíamos visto antes también, para el primer parcial o para los primeros textos. Es, todo se puede utilizar según el autor que uno tome en particular, ¿no? Pero lo importante es que lo usen de manera creativa, ¿no? Me dijiste dos preguntas, no sé cuál es la segunda. Y la segunda era si me podías repetir la diferencia entre antropoceno y capitaloceno. Bueno, pero lo que pasa es que la diferencia es que antropoceno, al usar el prefijo antropos, o el formante antropos, se refiere a la especie humana en general. Eh, y eso abarca desde, qué sé yo, desde que existe el, el- el hombre, el ser humano, digamos, como tal, ¿no? Es como una cosa genérica, ¿no? Como generalizar, bueno, es la responsabilidad de la especie humana, ¿no? Pero eso oculta que no es responsabilidad de la especie humana en su conjunto, porque no ocurre en todos lados. Es decir, los indígenas del Amazonas no se dedicaron a deforestar el Amazonas, ¿sí? Entonces, ¿qué responsabilidad tienen ellos? ¿Sí? U otros pueblos del sudeste asiático no inventaron los plásticos para este, contaminar todo, porque es biodegradable o no tiran cianuro, como nos pasa a nosotros en los ríos, por el extractivismo, por el fracking, ¿no? Que si se tira cianuro a los ríos y no se puede tomar, digamos, el agua esa no se puede usar. Eso no lo hacen los pueblos originarios, ni lo hicieron, digamos. Entonces, no es lo mismo antropoceno en el sentido de que parece una generalización respecto de la especie humana de capitaloceno, que implica un modo de producción típicamente europeo, que después es exportado a la fuerza y que es mucho más específico. Por eso la afirmación de capitaloceno. Ese es el periodo, digamos, en el que tendríamos que estar, capitaloceno y no antropoceno. Esa sería la diferencia, ¿no? En principio. Una diferencia de denominación, pero también de concepto, ¿sí? Simplemente eso. Si uno entiende antropoceno como capitaloceno, está bien, pero habría que aclararlo en todo caso, porque la denominación es eso, es como, bueno, la presencia del hombre, ¿no? La acción del hombre, como se dice también que el cambio climático es antropogénico, pasa lo mismo. Uno dice, bueno, es en todos lados. No, no es en todos lados.
porque en la mayoría de los ecosistemas anteriores no se producía dióxido de carbono para como gas de invernadero para que aumente la temperatura global del mundo. En realidad, global significa del mundo. Sí, entonces no es así. Decir que el cambio climático es antropogénico es como responsabilizar a toda la especie como si los pueblos originarios tuvieran la misma responsabilidad que el colonialismo europeo. Eso es lo importante, el colonialismo, ¿sí? El colonialismo que se traslada, forzadamente, por supuesto, puede ser el colonialismo, a depredar los recursos de los países subordinados, de los países del tercer mundo, como se quiera llamar, ¿sí? Del sur global, como se dice ahora, ¿no? Entonces, bueno, eso es la diferencia, porque capitalismo implica colonialismo, no hay capitalismo sin colonialidad, porque el capitalismo se funda sobre la explotación de las colonias, ¿sí? Es decir, capitalismo primero mercantil y después industrial se funda sobre las riquezas extraídas de los sectores, digamos, del mundo que dominaron por la fuerza, ¿sí? Y a los cuales, bueno, obviamente los empobrecieron sistemáticamente, aparte del genocidio humano que implicó, ¿no? Por supuesto, de liquidar a muchísima gente, ¿no? Ya sean los indios, sean los esclavos negros, que, bueno, morían en grandes cantidades porque total sobraban siempre, lo mismo que los indios, sobraban, había cada vez más, bueno, no cada vez más, es decir, parecía cada vez menos, había, ¿no? Parecía que era infinito, entonces los hacían trabajar 20 horas por día hasta que se morían, porque había otro después. Bueno, con los esclavos negros pasaba lo mismo, es decir, los transportaban como animales, llegaban la mayoría muertos, pero no importa, porque después total venía otro barco con más negros del Congo y no importaba nada, y eso fue un genocidio también de millones, millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el capitalismo Bore también, ¿sí? Esta destrucción de millones de personas en función de intereses puramente económicos, y que tienen que ver con un Estado colonial. Bueno, en ese caso Bélgica, pero también cualquier otro, porque digamos, Bélgica se los vendía a cualquier lado, digamos, ¿no? A todos los que tuvieran economías de plantación, sea Estados Unidos, sea Centroamérica, lo que fuera, o los países andinos, etcétera. Este, y después, bueno, por supuesto también la parte indochina, con la dominación francesa, también pasó lo mismo. Indochina, en realidad los países que ahora son Vietnam, Camboya, etcétera, también implicó, bueno, una explotación sistemática de los recursos naturales, destrucción del ecosistema y destrucción de los cuerpos que habitaban ahí, digamos, a través de enfermedades o a través del trabajo forzado hasta la muerte. Y bueno, eso es la necropolítica, obviamente. Pero y es insistir lo que hablo, tanto Moore como, bueno, el caso de Valencia, que habla del capitalismo Bore. Bueno, pero capitalismo y capitaloceno, eso es la diferencia importante. Insisto, hablar de que el cambio climático es antropogénico, es decir, provocado por el hombre, así en general, bueno, está bien, se entiende, porque es una reacción frente a decir, bueno, pero es natural, todo es así, no importa, no se puede evitar, es, digamos, lo que la ultraderecha global afirma, ¿no? Que el cambio climático, bueno, es así, digamos, no se puede evitar y no va a pasar nada malo, es exagerado, va a volver a la normalidad o no, pero bueno, igual de todas maneras no se puede evitar. Bueno, entonces uno le dice, no, es antropogénico. Está bien, está bien oponerse de esa manera, pero más estrictamente hablando, no es antropogénico. Tiene que ver con un sujeto mucho más específico, que es el sujeto varón, blanco, europeo, constructor del capitalismo, ¿sí? Entonces, ese sujeto es el sujeto que provoca el cambio climático, que provoca el capitalismo Bore, que aplica una necropolítica por razones económicas. Más allá también, por supuesto, que Bembe acentúa también los elementos racistas
que son, digamos, paralelos a la cuestión económica, pero no deja de ser una ideología funcional a la explotación económica, ¿no? Desde ya. Eh, el racismo, que no tiene ninguna razón de ser lógica, eh, pero que por supuesto funciona a veces, digamos, independientemente de intenciones económicas. El racismo funciona todo el tiempo, en todas circunstancias, pero desde ya el racismo funciona como una ideología justificada